Rn, que es el residuo, ¿bien? Que también lo vieron en el teórico. Entonces, como en realidad yo estoy usando un par de términos de la serie, y no todos, el resto lo desecho, hablamos que en la serie se realiza un error de por truncamiento, porque lo que estamos haciendo en definitiva es agrego un par de términos y el resto los desechos. Por eso es que vamos a ver que cuando vemos errores de truncamiento, estamos y explicamos lo que es la serie de Taylor. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué ventajas tiene la utilización de esta serie o teorema de Taylor? Tiene dos grandes ventajas. Una es que se puede utilizar para calcular valores aproximados de funciones a partir de la derivación y otras operaciones simples. ¿Bien? Entonces me permite predecir valores de una función cuya fórmula exacta yo no la tengo. O en el caso de que la tenga, es mucho más fácil realizar los cálculos de una función de tipo polinómica, como es la serie de Taylor, que agarrar y resolver la solución matemática exacta. Esa es una de las ventajas. Y la otra ventaja que tiene la serie de Taylor es que en esta serie es posible calcular el error aproximado o verdadero. ¿Sí? El error verdadero, recuerden que no es algo que nosotros vayamos a hacer en esta materia, porque se supone que generalmente nosotros no tenemos acceso al valor verdadero, pero sí lo que vamos a utilizar mucho es el error aproximado, y va a estar muy relacionado con este teorema de Scarborough, que me va a dar la tolerancia o punto de corte. Ya lo vamos a ver cuando veamos los ejercicios. Bien, y esto es lo que les decía recién. Hay un caso particular de la serie de Taylor, que es la serie de Maclaurin, donde A vale 0. Entonces ustedes acá tienen lo que sería la serie de Taylor, ¿sí? La función valuada en el punto A, más la primera derivada valuada en A por x menos A, más 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada valuada en A por x menos A al cuadrado, y así sucesivamente. Esa es la serie de Taylor. Cuando A vale 0, es serie de Maclaurin. Entonces me va a quedar f valuada en 0, más la primera derivada valuada en 0 por x, porque x menos 0 es x, más 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada valuada en 0 por x al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, entonces en la clase de hoy lo que vamos a hacer es desarrollar 3 ejercicios para que termine de quedar esta idea de la serie de Taylor clara. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hasta acá hay alguna duda de lo que he dicho? En realidad hasta acá solamente he repetido los conceptos teóricos que seguramente han visto el jueves con Marcelo. Bien. El ejercicio 1 de la guía les pide calcular la función e a la x cuando x vale 4. Es decir, e a la 4 les está pidiendo. Que ustedes puedan aproximar la función e a la 4 mediante una serie de Taylor. Sabiendo que a vale 0, es decir, centrada en 0, es decir, que en realidad vamos a tener una serie de Maclaurin, ¿bien? Y les dice que consideren 3 cifras significativas y 5 decimales. Bueno, voy a aclarar primero esto de las 3 cifras significativas y los 5 decimales. El hecho, acá en los ejercicios de serie de Taylor siempre les va a pedir un número de cifras significativas. Porque cuando yo les pido que ustedes hagan una aproximación a través de la serie de Taylor, ustedes pueden agregar 1, 2, 3, 4, 5, 1000 términos, y según la cantidad de términos de la serie que ustedes agregan, es qué tan buena va a ser su aproximación. Obviamente, mientras más términos de la serie yo agregue, mejor va a ser mi aproximación. Pero obviamente, mientras más términos yo agrego, más trabajo me lleva a resolverlo, ¿sí? Entonces, para saber cuántos términos de la serie voy a agregar, es que me van a pedir un número particular de cifras significativas. En este caso me piden 3 cifras significativas, y es ahí donde entra Scarborough. Scarborough plantea una ecuación que me permite calcular lo que se llama tolerancia o error relativo porcentual. Y este error relativo porcentual
o tolerancia se calcula con el número de cifras significativas. Entonces, en este caso me piden 3 cifras significativas. Entonces, en este caso yo voy a hacer 0,5 por 10 a la 2 menos 3, porque n, en este caso, vale 3. Significa que la tolerancia en este caso es 0,05%. ¿Qué me va a dar esto? El punto de corte. Yo voy a ir agregando términos de mi serie de Taylor hasta que el error aproximado que yo calcule sea menor a este valor. ¿Sí? Cuando el error aproximado esté por encima de este valor, yo tengo que seguir agregando términos de la serie. ¿Bien? Eso es lo primero. Y el número de decimales es el número de decimales que les pide, con el cual les pide trabajar la tabla o los cálculos. En realidad esto no haría falta que nosotros se lo digamos. ¿Bien? Ustedes tengan en cuenta que si ustedes van a trabajar con un número que tiene 3 cifras significativas, ustedes al menos deben estar trabajando con 5 o 6 decimales. ¿Sí? Ya van a ver por qué, pero en realidad tiene que ver con que si ustedes introducen algún error de redondeo en los decimales, no lo traduzcan en el resultado que tengan que tener 3 cifras. ¿Sí? Por eso ustedes generalmente siempre van a trabajar durante los cálculos con muchos más decimales que con las cifras significativas que se les pide el último. ¿Sí? Bueno, entonces, me piden aproximar la función e a la x cuando x vale 4, centrada en 0. ¿Sí? Y les pide que lo hagan al resultado con 3 cifras significativas y trabajen con 5 decimales. Ya expliqué lo de las cifras y los decimales, ahora vamos a la serie. En este caso, como está centrada en 0, es una serie de Maclaurin. ¿Bien? Entonces acá les va a quedar f evaluada en 0, más la primera derivada evaluada en 0 por x, más 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada evaluada en 0 por x al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Bien? La función en este caso es e a la x. Entonces acá voy a ir al que sigue. E a la x, valuado en 0, es e a la 0, que es 1. Entonces lo que me está diciendo es que mi primer término evaluado de la serie de Taylor vale 1. ¿Sí? Que es f evaluado en 0, es decir, e a la 0 que vale 1. Lo que estoy diciendo con esto es que si yo utilizo la primera serie de Taylor para evaluar la función e a la 4, vale 1. Si ustedes ponen en la calculadora e a la 4, el valor verdadero es este de acá, 54,598115. Fíjense, este es el valor verdadero y este es mi valor aproximado. Obviamente, está muy, muy lejos mi aproximación del valor verdadero. O sea, esta aproximación es horrible. ¿Sí? Acá, en esta columna, tienen calculado lo que es el error verdadero. Lo tienen tachado porque en realidad ustedes recuerden, yo les voy a mostrar esto, pero en realidad tengan en cuenta que el error verdadero es algo que nosotros en esta materia no vamos a calcular, porque ustedes generalmente no van a tener acceso al valor verdadero. Entonces no van a poder calcular el error verdadero. Pero les recuerdo para que ustedes, en este caso, repasen cómo calcular el error verdadero. El error verdadero se calculaba de esta forma. Valor verdadero menos valor aproximado sobre valor verdadero por 100. El valor verdadero es 54,598115, menos el valor aproximado, que es el 1 en este caso, sobre el error verdadero por 100, les da un error de 98,17. O sea, un error altísimo. Mi aproximación es horrible. ¿Sí? Y en este caso, el error aproximado no lo voy a poder calcular, porque ustedes para calcular el error aproximado tienen que tener un valor anterior. Ustedes recuerden que para calcular el error aproximado, hacen valor nuevo menos valor viejo sobre valor nuevo por 100. En la primera iteración ustedes no van a tener nunca valor anterior, entonces el error aproximado en la primera fila nunca lo van a poder calcular. ¿Sí? Bien, voy a tener que ir al segundo término sí o sí. El segundo término de la serie de Taylor, ¿sí?, es la primera derivada evaluada en 0 por x, de la serie de Maclaurin, perdón, en este caso, es la primera derivada evaluada en 0 por x al cuadrado. La derivada de e a la x es e a la x.
valuada en 0 es 1. Por x, ¿sí? Me va a quedar x. Por eso es que el segundo término vale x. X en este caso es 4, porque me piden que yo calcule el valor en e a la 4, es decir, x4. Entonces me va a quedar que el segundo término es 4, y de esta forma, si yo sumo el primer término más el segundo, me da 1 más 4, que es 5. Es decir, cuando yo agrego el segundo término de la serie, mi aproximación me dice que e a la 4 vale 5. Bueno, sabemos que están todavía muy lejos del valor verdadero. Pueden calcular el error verdadero, ya saben cómo. Y acá, en este caso, sí van a poder calcular el error aproximado. ¿Por qué? Porque ustedes en este caso pueden hacer valor nuevo menos valor viejo sobre valor nuevo por 100. Valor nuevo es 5, valor viejo es 1, sobre 5 por 100. Les da que el error aproximado es 80. Es alto, altísimo, ¿sí? Nosotros vamos a seguir agregando términos hasta que este error aproximado esté por debajo de la tolerancia, es decir, por debajo de 0,05. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo o hay alguna duda hasta acá? ¿Hasta acá está todo claro? Si no me van parando, ¿sí? Bueno, el 4 sale del enunciado. Les piden que ustedes aproximen la función en e a la 4, Luana. Como les piden, la función es e a la x, y les piden que ustedes aproximen e a la 4, significa que x vale 4, ¿sí? Bien, entonces voy a agregar el tercer término de la serie. El tercer término de la serie es la segunda derivada evaluada en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado, ¿sí? La segunda derivada es e a la x, evaluada en 0 es 1, sobre 2 factorial es 1 sobre 2 factorial por x al cuadrado. O sea que el segundo término les va a quedar x al cuadrado sobre 2. Donde x vale 4, recuerden. Entonces 4 al cuadrado sobre 2 me va a dar 16 dividido 2, que es 8. Por eso es que el tercer término de la serie les queda 8. Si yo le sumo al tercer término los dos anteriores, les queda 8 más 5, que es 13. Es decir, que según mi aproximación por Taylor, con 3 términos de la serie, e a la 4 vale 13. Calculo el error aproximado, 13 menos 5 sobre 13 por 100, me da 61,54. Fíjense que a medida que yo voy agregando términos en la serie, el error va disminuyendo. Pero yo tengo que encontrar el error tal que sea menor a 0,05 según la tolerancia que calculamos con las 3 cifras significativas que me pide el enunciado. Bueno, así van a tener que seguir paso tras paso. Cuando agregan el cuarto término de la serie, les va a dar que la aproximación es 23,66667. El quinto término, bueno, así sucesivamente. ¿Hasta dónde voy a seguir? Bueno, hasta que el error sea menor a 0,05. Fíjense, cuando ustedes agregan el término número 13 de la serie, les da que el error aproximado es 0,06. 0,06 está por encima de la tolerancia, que era 0,05. Como todavía está por encima, tengo que hacer una iteración más, es decir, tengo que agregar un término más de la serie. Voy al término 14. Cuando agrego el término 14, me da este valor de aproximación, calculo el error aproximado, hago valor nuevo menos valor viejo sobre valor nuevo por 100, y me da que el error aproximado en este caso es 0,02. 0,02, ¿está por debajo de la tolerancia 0,05? Sí, como ya estoy por debajo de la tolerancia, significa que ya este valor es el que yo estoy buscando. Este valor es una aproximación por la serie de Taylor, donde Scarborough me asegura que al menos 3 cifras significativas coinciden con el valor verdadero. Entonces, como yo sé que 3 cifras significativas coinciden con el valor verdadero, lo que voy a hacer es truncar, escúchenme lo que digo ahora, truncar ese valor en 3 cifras.
54,5. Y ahí corto el número. O sea, mi aproximación por Taylor, utilizando como método de error Scarborough, me dice que el valor de la función e a la 4 es 54,5. Primera observación a aclarar. Yo acá no hago redondeo simétrico. Hago truncamiento. ¿Sí? Porque la serie de Taylor es un método que introduce errores de truncamiento. Entonces, yo para hacer la aproximación trunco el resultado. En este caso lo trunco a 3 cifras significativas porque es lo que me pedí el enunciado. Entonces me va a quedar 54,5. ¿Bien? Y lo que me dice Scarborough es que lo que me asegura, si ustedes se fijan, cuando yo uso 3 cifras significativas, lo que me dice Scarborough es que al menos, por eso es conservador, al menos 3 de las cifras coinciden con el valor verdadero. Fíjense que yo acá encontré que mi valor aproximado es 54,59398. Y el valor verdadero es 54,598150. Bueno, después sigue. Fíjense que en realidad, de mi aproximación hay 4 números que coinciden. El 5, el 4, el 5 y el 9. Por eso es que decimos que Scarborough es un método conservador. Me asegura que al menos 3 de esas cifras coinciden con el valor verdadero. Pero puede ser que haya más, como en este caso, en realidad hay 4 cifras que coinciden. Sin embargo, yo me quedo con 3, ¿bien? Porque es al menos 3 cifras significativas. Y en este caso yo trunco, al igual que en todos los ejercicios que veamos de la serie de Taylor, ustedes van a truncar, porque si ustedes hacen un redondeo simétrico ahí, les va a quedar 54,6 la aproximación. Y en realidad, si el resultado y mi aproximación es 54,6, yo no voy a tener las 3 cifras significativas coincidentes con el valor verdadero. Voy a tener 2, el 5 y el 4, pero todo el 6 no coincide con el 5. ¿Se dan cuenta? Por eso es que nosotros cuando hacemos la aproximación por la serie de Taylor, hacemos truncamiento y no redondeo simétrico, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? Perfecto. Bien. Seguimos con otro ejemplo, entonces. El ejercicio 2 de la guía. Tienen la función logaritmo natural de x. Y les pide que aproximen la función en x igual a 1,2. Acá x vale 1,2. ¿Bien? Es decir, ustedes van a aproximar la función logaritmo de 1,2. Centrada en 1, es decir, cuando a vale 1. En este caso, como a es distinto de 0, es una serie de Taylor. ¿Bien? Les pide que consideren 3 cifras significativas, esto es para calcular la tolerancia con Scarborough, y que trabajen con 6 decimales. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es con las 3 cifras significativas calculo la tolerancia. Como son 3 cifras significativas, n vale 3, me va a quedar que la tolerancia es 0,5 por 10 a la menos 1, que es 0,05. Esto me va a dar el punto de corte, para ver cuántos términos de la serie yo voy a agregar. Escribo la serie de Taylor, f evaluada en a, que en este caso es 1, f evaluado en 1, más la primera derivada evaluada en 1 por x menos 1, que x en este caso es 1,2. En este caso x es 1,2 y a vale 1. Entonces cuando ustedes hagan x menos a, les va a quedar 1,2 menos 1, que es 0,2. Entonces en definitiva, el paso, que es el x menos a, es en este caso 0,2. ¿Sí? Acá lo tienen escrito como h. En este caso es 0,2, porque es hacer x menos a, que es 1,2 menos 1. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener la serie de Taylor, les va a quedar f evaluada en a por la primera derivada evaluada en a por el paso, más 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada evaluada en a por el paso al cuadrado, y así sucesivamente, donde el paso es 0,2. Repito, ¿de dónde sale que el paso es 0,2? Es x menos a. X es 1,2 y a vale 1. 1,2 menos 1 es 0,2. ¿Bien? Bien. Entonces ustedes van a tener la función, que es logaritmo de x, evaluada en a, ese va a ser el primero, es decir, logaritmo de 1, va a ser el primer término,
más la primera derivada evaluada en A. La primera derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, ¿sí? La segunda derivada, acá tienen las derivadas resueltas para que después sean más fáciles los cálculos. La segunda derivada sería menos 1 sobre x al cuadrado. La tercera derivada sería 2 sobre x al cubo, y así sucesivamente. Ahí tienen las derivadas calculadas para que después vayamos paso por paso. Entonces, el primer término, como les decía, es la función valuada en 1, porque A vale 1 en este caso. Me va a quedar logaritmo de 1, que bueno, es 0. En este caso les va a quedar la primera derivada valuada en 1, es decir, 1 a la menos 1. La segunda derivada valuada en 1, es decir, menos 1. La tercera derivada valuada en 1, porque A vale 1, ¿sí? Les va a quedar 2 sobre 1 al cubo, que es 2, bueno, y así sucesivamente. Entonces así van a ir haciendo término tras término. Entonces acá les resumo. El primer término de la serie es la función valuada en A. Logaritmo de x sería en este caso logaritmo de A, que es logaritmo de 1, que vale 0. Es decir, el primer término de la serie de Taylor me da 0. Esto es importante porque tengan mucho cuidado, porque cuando aplicamos Taylor o Maclaurin, cualquiera de los dos, los términos nulos no se consideran, ¿sí? Solo vamos a contar aquellos términos que aportan una mejora en la aproximación, es decir, aquellos términos no nulos. Este primer término no lo vamos a tener en cuenta entonces porque es nulo. Vamos al segundo término de la serie, que es la primera derivada valuada en A por el paso. La primera derivada era 1 sobre x. Si se acuerdan, se las había mostrado anteriormente. Valuada en A es 1 sobre 1, porque A en este caso vale 1. ¿Bien? Por el paso, que es 0,2, por eso les va a quedar que el segundo término vale 0,2. Cuando le sumo el 0 me da 0,2. ¿Bien? Acá el error aproximado no lo voy a poder calcular, porque como no tengo valor anterior, ustedes recuerden que el término nulo no se considera, entonces en realidad mi primer valor es este de acá. Como no tengo valor anterior, no voy a poder calcular el error aproximado acá. Voy al tercer término de la serie. 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada evaluada en A por x por el paso al cuadrado. La segunda derivada, ¿sí? Acá tienen 1 sobre 2 factorial es un medio. La segunda derivada evaluada en A les va a quedar menos 1 sobre A al cuadrado por el paso, que es 0,2 al cuadrado. Y ya recuerden que es 1. Entonces les va a quedar un medio por menos 1 por 0,2 al cuadrado. El tercer término entonces les va a dar menos 0,02. Cuando ustedes a esto lo suman 0,2, les da 0,18. ¿Sí? Recién acá, donde tienen un valor anterior, van a poder calcular el error aproximado. ¿Cómo calculan el error aproximado? Bueno, es el valor nuevo menos el valor anterior sobre el valor nuevo por 100. Les da que el error es 11,11. Ese error está por debajo de la tolerancia que yo tengo que buscar acá. No. ¿Cuál es la tolerancia de este ejercicio? Que la calculamos anteriormente. 0,05. Entonces, como este error está por encima de 0,05, tengo que seguir agregando términos de la serie. Agrego el cuarto término, que es este de acá. Bueno, resuelvo, me da este valor, le sumo los términos anteriores, me da que mi aproximación es este valor. Cuando yo calculo el error, me va a dar valor nuevo menos valor anterior sobre valor nuevo por 100, me da 0,22. Como todavía estoy por encima de 0,05, tengo que seguir. Agrego el sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto término de la serie, que es este de acá, lo calculo, me da 6,4 por 10 a la menos 5, lo sumo a los términos anteriores y me da que es 0,182331. Calculo el error aproximado, me da 0,04. Fíjense. Ahora el error aproximado está por debajo de mi tolerancia. Como el error aproximado es por debajo de mi tolerancia, significa que este valor es el resultado de mi ejercicio, ¿sí? Es decir, este valor resulta de mi aproximación de Taylor
y en este valor al menos 3 de esas cifras significativas son coincidentes con el valor verdadero, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Expresar el resultado correctamente, porque yo tengo que expresar el resultado con 3 cifras significativas mediante truncamiento. Entonces me va a quedar 0,182 y corto el número ahí. 0,182. Ese es el resultado de mi aproximación. O sea, según mi aproximación por Taylor, logaritmo de 1,2 es 0,182. Acá abajo tienen el valor verdadero para que ustedes vean que las 3 cifras significativas coinciden con el valor real, que eso es lo que me está asegurando Scarborough. ¿Se entendió este ejemplo? En el cálculo del error relativo somos redondeos. Bien, eso es importante lo que me estás preguntando, Octavio. Ustedes en la mayoría de los cálculos de la tabla, ya sea el término evaluado, o la función valuada, o el cálculo del error, pueden usar redondeos simétricos sin ningún problema. Lo que sí tienen que hacer el redondeo por truncamiento es cuando ustedes expresen el resultado. Justamente se les pide trabajar con más decimales de las cifras significativas que les pedimos, para que justamente si ustedes en lugar de hacer un redondeo simétrico en el resto de la tabla hacen truncamiento, ese error o esa diferencia no se extrapole en este resultado. ¿Por qué? Porque si ustedes redondean de manera distinta, supónganse que algunos hacen redondeo simétrico y otros no, ustedes acá puede ser que a algunos les dé este valor y puede ser que a algunos les dé 0,182310, por ejemplo. Pero ustedes la diferencia es muy probable que la tengan en los últimos 2 decimales y no en los otros. Entonces cuando ustedes en realidad lleguen acá y hagan truncamiento, van a obtener todos el mismo resultado, ¿sí? Por eso es que siempre se les aconseja que trabajen con muchos más decimales que las cifras significativas que les pedimos, ¿sí? ¿Se entiende, Octavio? ¿Y el resto? O sea que yo les aconsejo que en la tabla usen redondeo simétrico, pero si no usan redondeo simétrico, les va a dar lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, generalmente con 6 decimales, generalmente ustedes se les va a pedir que trabajen con 4, 5 o 6 decimales, ¿sí? Eso depende del ejercicio, ¿sí? Depende del número. Si el número tiene 3 cifras significativas, donde 3 son decimales, como por ejemplo es este caso, se les va a pedir que trabajen con 5 o 6 decimales en la tabla, seguramente, ¿sí? Bien. En este ejercicio, además, lo que les voy a mostrar es cómo analizar el error cometido, ¿sí? Es decir, cómo analizar si el resultado de mi aproximación, qué error estoy cometiendo al utilizar esta serie de Taylor en mi aproximación. Y esto es lo que ustedes vieron en el teórico como el residuo Rn. ¿Vieron? El residuo son todos esos términos que vienen en la serie después del que yo descarto. Es decir, yo me quedé, por ejemplo, recién. Yo utilicé 6 términos de la serie, porque en realidad el primero era nulo, entonces de los 6 términos después me quedaron 5, pero bueno, yo utilicé los primeros 6 términos de la serie, y a partir del término 7 en adelante yo los deseché, no los usé. Esos términos, todos los términos desde el 7 en adelante se conocen como residuo. Y esta ecuación de residuo resulta útil para poder evaluar el error de truncamiento a pesar de los inconvenientes que plantea su cálculo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, ustedes tenían la aproximación de esta función, logaritmo de x, ¿bien? Y como les dije, ustedes trabajaron, encontramos o hicimos nuestra aproximación con 3 cifras decimales, y para eso utilizamos los primeros 6 términos de la serie de Taylor. El resto de los términos los desechamos, ¿sí? No los usamos. Hay que ver, en este caso, el orden al que se llegó con un error menor al 0,05%, que es la tolerancia que nosotros utilizamos para obtener 3 cifras significativas. En este caso, nosotros utilizamos 6 términos de la serie para poder encontrar
el valor con una tolerancia de 0,05%. ¿Qué significa esto? No, no siempre, Facundo. O sea, la mayoría de las veces se los decimos, pero en realidad es algo que ustedes con la práctica se van a ir dando cuenta. Si yo estoy trabajando, les pido que hagan, que el resultado lo expresen, por ejemplo, con 3 cifras significativas, es muy probable que ustedes, o el ejercicio, se los pidan que lo trabajen con 5 o 6 decimales. Si ustedes quieren trabajar con más decimales, mejor. Ante la duda, más decimales que menos, ¿sí? Pero si yo les pido un número con 3 cifras significativas, nunca les voy a pedir que trabajen con un decimal, ¿sí? Porque en realidad, cuando hagan los cálculos no van a tener las 3 cifras significativas nunca, porque ustedes hicieron un redondeo muy grande antes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les pido el resultado que lo expresen con 5 cifras significativas, es muy probable que ustedes el trabajo lo tengan que hacer con al menos 7, 8 decimales, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer. Siempre trabajan con más decimales de las cifras significativas que les pedimos, ¿bien? ¿Se entiende? O sea, la mayoría de las veces se los pedimos, pero es algo que ustedes también podrían pensarlo, digamos. Y ante la duda, siempre trabajan con más decimales de los que piensan, ¿sí? Que no le van a error. Bien, entonces les decía, para analizar el error cometido, teniendo en cuenta que nosotros llegamos a nuestra aproximación con una tolerancia de 0,05%, en este ejercicio que les mostré recién, vimos que utilizamos los primeros 6 términos de la serie de Taylor. Y el resto, es decir, a partir del término 7 en adelante, yo los descarté, los trunqué, no los usé. Entonces, en este caso, para estimar el error cometido, lo que vamos a hacer es calcular el primer término que desecho, que es el término 7 de la serie. ¿Por qué calculo solo el término 7 y no todo el resto? Bueno, porque calcular todo el resto de los términos que yo deseché son infinitos términos, porque recuerden que en la serie de Taylor puedo tener tantos términos como ustedes quieran. Entonces, lo que se hace es calcular el primer término que yo descarto. En este caso sería el término 7. El residuo, en este caso, me va a permitir calcular el error cometido, y en este caso es el séptimo término de la serie de Taylor. ¿Cómo sería en este caso el séptimo término? Bueno, es la sexta derivada evaluada en a sobre 6 factorial por x menos a la 6. ¿Sí? Entonces ustedes, si hacen ese cálculo, calculen el séptimo término de la serie, buscan la derivada, evalúan, recordando que el paso en este caso es 0,2, y les da que el error cometido en este caso es menos 0,000011. ¿Sí? Les repito, yo voy a calcular el error cometido utilizando el primer término de la serie que desecho. No utilizo todo el resto de la serie porque no me la voy a pasar haciendo cálculos infinitos. Entonces voy a utilizar uno solo, el que sigue. Que el resto de los términos que vienen después en realidad son mucho más pequeños que este de acá, ¿sí? Tienen valores cada vez mucho más pequeños, por lo tanto el error cometido en desechar esos valores es mucho inferior a este. Entonces van a ver que prácticamente el error es el mismo, ¿sí? Entonces, en definitiva, para calcular, recuerden que para calcular el error de aproximación, lo que yo hago es calcular el primer término que desecho. En este caso es el término 7 de la serie de Taylor, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro esto? No es algo, es más bien un concepto teórico, pero es para que termine de quedar claro y cierren lo que vieron en la clase pasada con Marcel. Y vamos a ver el último ejercicio. Este último ejercicio tiene funciones producto o cociente de 2 funciones. Entonces, este es un ejercicio que en la guía creo que no está, o si está, no está exactamente igual. Pero supónganse que ustedes tienen que la función es x por seno de x. Y le pide que estimen el valor de la función en el punto pi sobre 6, centrado en 0. O sea, en realidad, como está centrada en 0 vamos a utilizar una serie de Maclaurin. Les piden que expresen el resultado con 2 cifras significativas y utilicen 6 decimales.
integrales. Ustedes para hacer este ejercicio van a tener dos formas de hacerlo. Una forma fácil y una forma compleja. Ustedes acá tienen el producto de dos funciones, x por seno de x. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el inconveniente que ustedes van a tener si lo calculan como hicieron los ejercicios anteriores? Las derivadas. Porque ustedes acá tienen el producto de dos funciones y cuando hagan las derivadas van a tener que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? O derivación del producto de dos funciones. ¿Lo pueden hacer? Lo pueden hacer. Están en tercer año, carrera de ingeniería, todos han tenido análisis matemático 1 y 2, lo podrían hacer y se los voy a mostrar cómo queda. Pero hay otra forma de hacer este mismo ejercicio y les va a dar exactamente lo mismo sin que hagan ese producto de esas derivadas de un producto de dos funciones. ¿Cómo se calcula de la otra forma? Ustedes van a considerar una función polinómica, que en este caso es x, por una función trascendente, que en este caso es seno de x. Entonces, cuando ustedes tengan funciones de este tipo, donde tengan una función trascendente por un polinomio, o una función trascendente dividido un polinomio, ¿sí? Por ejemplo, coseno de x sobre x, ustedes van a poder aplicar una forma de resolución que ya van a ver cuando se las muestre, ¿sí? Entonces les voy a mostrar dos formas distintas de hacer el mismo ejercicio. Y después ustedes hacen la que quieran. La primera forma de resolución es la típica, les agarré y decir, bueno, voy a buscar las derivadas. Si f de x es x por seno de x, la primera derivada, ¿cómo me va a quedar? 1 por seno de x más x por coseno de x, ¿sí? Porque la derivada de x es 1 por seno de x, me va a quedar seno de x, más la derivada de seno es coseno, o sea que me va a quedar más x por coseno de x. Cuando voy y busco la segunda derivada, tengo la derivada de seno es coseno, perfecto. Y acá voy a tener que hacer el producto de dos funciones. 1 por coseno de x, que es coseno de x, menos x seno de x. Coseno más coseno son 2 cosenos menos x seno de x. Eso me queda la segunda derivada. Cuando voy y busco la tercera derivada, bueno, me va a quedar menos 2 seno de x, menos 1 seno de x, que es menos seno de x, menos x coseno de x. Y ahí pueden juntar las senos, entonces me va a quedar menos 3 seno de x menos x coseno de x. Y así sucesivamente. O sea, es un trabajo, pero lo pueden hacer, ¿sí? Porque ustedes esas derivadas las pueden calcular. Pero fíjense que calcular esas derivadas es mucho más complejo de lo que hemos visto antes. Y ya después van a ver cuando les muestre el segundo caso, que hay una forma mucho más fácil de poder resolver esto. Bueno, el resultado me pide que yo estime el valor en pi sobre 6. Atención con la calculadora. Si ustedes utilizan que x es pi sobre 6, este valor está en radianes, entonces tienen que tener la calculadora configurada en radianes. Si quieren usar grados, lo pueden hacer, considerando que pi vale 180, entonces 180 dividido 6 le va a dar el valor en grados, ¿sí? Pero yo siempre les recomiendo que tengan la calculadora configurada en radianes, ¿sí? Para que directamente trabajen con pi sobre 6. Eso primero. Segundo, me pide expresar el resultado con dos cifras significativas. Entonces, las cifras significativas, lo primero que voy a hacer es calcular la tolerancia con Scarborough. ¿Bien? En este caso n vale 2, me va a quedar 0,5 por 10 a la 2 menos 2, es decir que la tolerancia en este caso me queda 0,5. Ese va a ser. Y como está centrada en 0, A vale 0, voy a utilizar la serie de Maclaurin. F evaluada en 0, más la primera derivada evaluada en 0, por x, más la segunda derivada sobre 2 factorial por x al cuadrado, y así sucesivamente. Bueno, acá tienen la serie escrita. En este caso, la función valuada en 0 es x por seno de x, es 0 por seno de 0, es 0. El primer término evaluado me da nulo. Recuerden que los términos nulos no se tienen en cuenta en la serie, ¿sí? Por eso acá tienen el signo de cuidado. Bien. Voy al segundo término, que es este de acá. Es la primera derivada
que daba seno de x más x coseno de x, valuada en 0, me da 0 también. ¿Sí? Entonces, el segundo término también me da nulo. No lo voy a considerar, ¿sí? Porque no consideramos los términos nulos. El tercer término de la serie tienen la segunda derivada, que era 2 coseno de x menos x seno de x, valuada en 0 le da 2. ¿Sí? 2 sobre 2 factorial por pi sobre 6 al cuadrado es lo que les va a dar ese tercer término evaluado que les da 0,2741556. ¿Sí? Fíjense, acá trabajamos con 6 decimales porque el enunciado les dice que trabajen con 6 decimales. 0,274156. Eso es mi primer valor de la serie, que no es nulo. O sea que es el primer valor de la serie que yo voy a considerar. Como no tengo valor anterior, no voy a poder calcular todavía el error aproximado. Voy al cuarto término de la serie. Bueno, ustedes tenían el valor de la derivada, calculan, les da nulo. Como es nulo, no lo considero. Voy al quinto valor de la serie. Tenían la cuarta derivada, que en este caso valuada en 0 les da menos 4 sobre 4 factorial por pi sobre 6 a la cuarta, les va a dar menos 0,012527. Cuando a este valor le sumen 0,56, les da este valor. Recién acá pueden calcular el primer error aproximado, porque recién acá tienen un valor anterior que es este. Entonces cuando van y calculan el error aproximado, les da valor nuevo, menos valor viejo sobre valor nuevo por 100. Les da 4,79. Como ese error está por encima de la tolerancia, que en este caso es 0,5, tengo que seguir agregando términos de la serie. Voy al término que sigue, me da nulo, no lo considero. Voy al otro, que es el séptimo término de la serie, el séptimo término de la serie, está bien dicho. Teníamos la sexta derivada, me daba 6 sobre 6 factorial por pi sobre 6 a la sexta, les va a dar que es 0,000172. ¿Sí? Porque tiene que ser con, hay un error porque tiene que ser con 6 decimales. Le sumo el valor anterior y me va a dar este valor. Calculo la tolerancia, el error aproximado en este caso me da 0,07. Como este error está por debajo de la tolerancia, significa que este es el valor de mi aproximación. Y solo me voy a quedar con dos cifras significativas, es decir, 0,26. ¿Se entendió? Acá les paso en limpio, porque acá solamente usé los 3 términos no nulos. Fíjense que ustedes acá tienen un montón de términos nulos que no se consideran. En definitiva, solo usaron 3 términos de la serie. El tercero, el quinto y el séptimo. Es lo que les muestro acá. Los únicos 3 términos que no nulos. ¿Bien? Según mi aproximación con 2 cifras significativas, me da que x por seno de x, es decir, pi sobre 6 por seno de pi sobre 6, es 0,26. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Bueno, esa es la forma extensa de hacerlo. Hay otra forma de hacer el mismo ejercicio y les va a dar exactamente lo mismo, mucho más rápida, que es solo considerar las derivadas de la función trascendente. Ustedes esto lo pueden ver como que la función es el producto de una función polinómica por una función trascendente. En este caso la función polinómica p de x es x, y la función trascendente g es seno de x. Las funciones trascendentes, ¿cuáles son? Seno de x, coseno de x, tangente de x, logaritmo de x, e a la x. Esas son funciones trascendentes. Cuando una función trascendente está multiplicada por un polinomio, como en este caso, o dividido por un polinomio, puede ser que esté la x dividiendo, por ejemplo, se puede trabajar de esta manera que les voy a proponer. Entonces ustedes van a trabajar con la función trascendente. En este caso la función trascendente es seno de x. G es seno de x, la primera derivada es coseno de x, la segunda derivada es menos seno de x, y fíjense qué simple que son las derivadas cuando yo solo trabajo con la
con la parte trascendente de mi función. Y yo después voy a expresar la serie de la siguiente manera. Voy a proponer la serie, es decir, la función valuada en 0 más la primera derivada de la función valuada en 0 por x, más la segunda derivada de la función valuada en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado, y así sucesivamente. Y lo que le voy a agregar a cada uno de los términos es el producto de x, del polinomio. En este caso la función p, que es x. Entonces lo que voy a hacer es calcular todo como si fuera seno de x, y después voy a multiplicar a cada uno de los términos el polinomio, que en este caso es x. ¿Sí? Si ustedes hacen eso, les va a dar exactamente la misma tabla con los mismos valores que les mostré recién. Exactamente lo mismo, y van a obtener exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden trabajar de esta forma o de la forma anterior. Supónganse que ustedes acá hubiesen tenido seno de x sobre x. Trabajo con la función seno, como está acá, pero los términos, después lo que van a hacer a cada uno de los términos, lo van a dividir por x. ¿Se entiende la forma de trabajo? O sea, esta segunda forma de trabajo. Fíjense que es mucho más sencillo, ¿no? Mucho más rápido. Y ustedes van a obtener exactamente lo mismo. Después corroboren, pero ustedes fíjense que en esta tabla obtienen exactamente los mismos valores que obtuvimos anteriormente, nada más que mucho más fácil y más rápido. Bien. Bien. Eso ha sido todo. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? ¿Algo que no haya quedado claro? Me dicen, así lo volvemos atrás, o en lo que quieran calcular, o en lo que quieran que veamos, revisemos. Les repito, este material ya está cargado en el aula virtual. Sí, en el caso de que sea así, Pablo, vos trabajas con la función seno de x, y después lo que vas a hacer a cada uno de los términos le vas a multiplicar el 3 por x. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Les decía, este material ya lo tienen cargado en el aula virtual, así que pueden hacer ahí, ya pueden descargarlo, está desde hoy al mediodía cargado. Y en un rato Marcelo ya les va a activar o les va a habilitar la guía número 3, que es de los ejercicios de este tema, y la autoevaluación para aquellas personas que quieran hacerlo, ¿sí? Que es una forma de ir practicando semana tras semana todos los temas que vamos viendo, ¿sí? Además, recuerde que tienen los foros de consulta donde pueden hacer las consultas de los ejercicios en particular que quieran, ¿sí? Bueno, si no hay dudas, consultas. No, creo que Marcelo solamente les da una semana para, no sé bien porque eso se encarga el profe del teórico. ¿Cuánto tiempo les da Marcelo, Octavio, para hacerla? Les da, contestando primero la pregunta de Pablo Matías, generalmente las autoevaluaciones se activan después de la clase práctica, y si no me equivoco, Marcelo les da aproximadamente una semana, o no sé, díganme ustedes, porque la verdad que no sé, para que ustedes las hagan, ¿sí? Una vez que las abren, les da un tiempo determinado para hacerlo, porque la idea es que ustedes vayan viendo el tiempo que tienen que, con el cual disponen para el día de mañana hacer una evaluación, ¿no? O sea, más o menos el tiempo no se los va a alargar, porque justamente lo que quieren es que ustedes agarren la cancha de poder hacer los ejercicios en un tiempo determinado, ¿sí? Porque después vienen los parciales y el principal problema que tienen es que no les alcanza el tiempo, ¿sí? Entonces, claro, entonces tienen desde hoy a la noche hasta el miércoles de la semana que viene. No creo que se los habilite más tiempo. Igual pregúntenle a él, de esas autoevaluaciones se encarga el profe del teórico. Así que cualquier cosa lo hablan con él. Pero a mí me parece que justamente para que no anden en la semana que vemos Taylor viendo la unidad 1, la idea es que ustedes vayan a ritmo con cada uno de los temas, ¿sí? Igual que los foros de consulta. Bueno,
Bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo. Buen fin de semana y nos vemos la clase que viene, ¿sí? Chao, profe, chao, chicos, que anden muy bien. Que anden bien. Estoy leyendo y digo, chao, profe. Nos vemos, chao, chao. Buen fin de, que anden bien.